Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la primera videoconferencia del módulo 3. Vamos a revisar en esta primera videoconferencia el tema de índices. Y vamos a empezar con la definición. Un índice es una cantidad que nos va a permitir medir en qué grado ha cambiado una variable con respecto al tiempo. Y hay una clasificación que es de las más importantes. Encontramos lo que es el índice de precios, el índice de cantidad y el índice de valor. Para esta sesión y para el tema del módulo, vamos a enfocarnos únicamente en el índice de precios. ¿Qué es el índice de precios? Es un valor que se calcula como el cociente, es decir, vamos a efectuar una división entre el precio, de un periodo concreto y el precio del momento que tomamos como base y lo vamos a multiplicar por 100. Para el caso de la determinación de índices de precios simples, solo se considera el precio de un solo artículo. Y aquí pueden ver en la pantalla, la fórmula nos dice que el índice de precios va a ser igual a P1 entre P0 por 100, donde la variable P1 es el precio del periodo a evaluar y P0 va a ser el precio del año base. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo es que podemos calcular un índice de precios simples. Dice el ejemplo: calcular el índice de precio simple para el año 2020, considerando las ventas mensuales de frijol de un comerciante. Tomar como año base el año 2018. Y en este caso, ustedes pueden observar que existe una tabla que les están proporcionando datos de ventas por año. En este caso tenemos años 2018, 2019 y 2020. Y vamos a determinar el índice de precios para el año 2020. Es importante que identifiquemos el año base, que en este caso el problema nos indica que es el año 2018. Y es una operación bastante sencilla. Lo único que tenemos que hacer es identificar en forma correcta cuál es el año que vamos a calcular y cuál es el año base. Nuestra fórmula nos dice que el índice de precio simple es igual, y me voy a regresar a la descripción para que no lo olvidemos. P1 es el precio del periodo a evaluar y P0 es el precio del año base. Entonces, nuestra fórmula es P1 entre P0 por 100, es decir, P1 el periodo del año a calcular, que ya nos habían indicado que es el año 2020. Y el precio es de 1,400. Entre P0 es el precio del año base, que en este caso es el año 2018, y tenemos un precio de 1,500 pesos. Y lo multiplicamos por 100. Entonces aquí, como pueden observar, es una operación bastante sencilla. Dividimos 1,400 entre 1,500 por 100 y nos da un valor de 93. Por lo tanto, el índice de precio simple para las ventas de frijol en el año 2020 es de 93. Continúo entonces. El otro tipo de índices de precios se conoce como índices de precios ponderados. En este caso, para su cálculo, se considera un conjunto de artículos, a diferencia del índice de precio simple, donde solo se trabaja con un solo artículo o un solo producto. ¿Y en qué consiste? En los cálculos, este índice de precios otorga más valor a magnitudes o a datos que tengan más importancia. ¿Cuándo se utiliza este índice de precios? Cuando deseamos identificar las tendencias sobre los precios de acuerdo a los patrones de consumo. Y dentro de este tipo de índices de precios ponderados encontramos tres, que es el índice de las Peirés, el índice de Pache y el índice de
Fisher. A continuación vamos a ver cada uno y posteriormente vamos a ver a través de un ejemplo la aplicación de cada uno de ellos. Índice de las asperez se emplea, para su cálculo empleamos las cantidades consumidas a lo largo del periodo base. Quiero que observen detenidamente las fórmulas. El índice de las asperez dice su fórmula de la siguiente manera. IP, subíndice L, es decir, índice de precios de las asperez, es igual a la sumatoria de P1 por Q0 entre la sumatoria de P0 por Q0 por 100. ¿Qué significa cada variable? La notación es la misma que el índice de precio simple, lo único que vamos a agregar es Q0. ¿Qué significa esto? Que P1 es el precio del periodo a evaluar y P0 es el precio del año base y Q0 es la cantidad consumida del año base. Aquí es importante que ustedes vayan identificando que las variables para cualquiera de los tres índices que estamos viendo, si tienen subíndice 1, significa que son datos que vamos a tomar del periodo a evaluar. Y si tiene un subíndice 0, son datos que vamos a tomar del año identificado como periodo base. Otra característica del índice de las asperez es que es el más utilizado porque requiere medidas de cantidades para un solo periodo. Eso es entonces el índice de las asperez. Vámonos con el índice de Depache. Básicamente, si observan, la fórmula es muy similar. Lo que cambia ahora es la cantidad. Si observan, en el índice de las asperez, la cantidad tiene un subíndice 0, es decir, Q0, tanto el numerador y Q0 en el denominador. Para el índice de Depache es Q1. ¿Qué significa esto? Que ahora entonces el índice de Pache, IP, subíndice P, porque es la inicial de Pache, igual a la sumatoria de P1 por Q1 entre la sumatoria de P0 por Q1 por 100. Es decir, sumatoria del precio del periodo a evaluar por la cantidad consumida en el precio a evaluar entre la sumatoria del precio en el año base por la cantidad consumida en el periodo a evaluar por 100. Ahorita no se preocupen si no les queda clara la fórmula, vamos a ver cómo desarrollarla con el ejemplo. Finalmente, el índice de Fisher es un promedio. Primero, los índices anteriores, que son el índice de las asperez y el índice de Pache, obtenemos su raíz cuadrada. De esa forma, obtenemos el índice de Fisher. Entonces, estos son los tres índices de precios ponderados que es importante que ustedes comprendan. Vamos con el ejemplo entonces. Dada la siguiente tabla, calcular los índices de las asperez, Pache y Fisher para el año 2019. En este caso, si observan, en la tabla ya nos indican cuál es el año base. Es 2018. Por lo tanto, ya como nos los indicaron, el año 2019 es el periodo a evaluar. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que identificar. ¿Cuál es el año base y cuál es el periodo a evaluar? Entonces, repito, el año base para este ejemplo es 2018 y el periodo a evaluar es 2019. El problema también nos proporciona el precio de cada producto o de cada artículo, que en este caso de manera general se les llamó A, B, C y D. Viene el precio de cada producto, viene la cantidad consumida de cada producto para el año base que es el 2018 y para el año base que es 2019. Vamos entonces con el índice de precios de las asperez. Lo primero que hacemos, pues, es identificar la fórmula correspondiente al índice. Y aquí la tenemos abajo de la tabla. IPL es igual a la sumatoria
de P1 por Q0 entre la sumatoria de P0 por Q0 o 100, donde IPL es el índice de precios de las paires, P1 es el precio del periodo de valor, P0 el precio del año base y Q0 la cantidad del año base. Primero vamos a desglosar la fórmula. Cuando ustedes vean un símbolo de sumatoria, significa voy a sumar todas las multiplicaciones de cada uno de los productos. En este caso, la fórmula me pide multiplicar el precio del periodo de evaluar por la cantidad del año base. Voy a desglosar la fórmula primero. Por lo tanto, en el numerador voy a anotar la multiplicación del precio del año a evaluar por la cantidad del año base de mi producto A, más el precio del periodo de evaluar por la cantidad del año base de mi producto B, y así sucesivamente. Y en el denominador, en lugar del precio del periodo de evaluar, vamos a registrar en cada producto el precio del año base. Lo que se va a mantener fijo es la cantidad consumida del año base. Entonces, este es el desglose matemático de esta fórmula de arriba. A lo mejor hasta ahorita tal vez no les queda claro. Vamos a ver qué entonces se tiene que sustituir. Y aquí seguramente ya les va a quedar más claro. Entonces quedamos que teníamos que multiplicar de cada uno de los productos que conforman mi tabla su precio del año a evaluar, que en este caso es el 2019, por la cantidad consumida, pero del año base. Entonces, vamos a empezar con el producto A. ¿Cuál es el precio del periodo de evaluar? Es 13. Lo anotamos en la primera sustitución. 13. Y lo tengo que multiplicar por la cantidad, pero del año base. ¿Y cuál es la cantidad del año base? Son 1,500. Entonces, mi primer producto va a ser 13 por 500. Y lo mismo vamos a hacer para el segundo producto. El precio del periodo de evaluar, que es el del 2019, son 19 pesos. Y aquí, como lo ven, está anotado 19. Y lo tengo que multiplicar por la cantidad del año base, que son 4,300. Ahora entonces, para mi segundo producto, la operación es 19 por 4,300, más siguiente producto, lo mismo. Precio del periodo de evaluar, 51 pesos. Lo anoto. Por cantidad consumida del año base, que son 3,000. Entonces mi operación queda 51 por 3,000 para mi producto C. Y finalmente, para el cuarto producto, consideramos lo mismo. Precio del periodo de evaluar es 160 por la cantidad del año base, que son 2,500. Por lo tanto, la operación para mi último producto, es decir, el producto D, me queda 160 por 2,500. Y entonces ya tenemos la parte de arriba de mi fórmula, que me decía que tenía que obtener la sumatoria de P1 por Q0. Es decir, P1 es el precio del periodo de evaluar de cada uno de mis productos por su correspondiente cantidad del año base. Y en el numerador, lo único que vamos a cambiar va a ser el precio. Lo que se mantiene fijo para el índice de precios de las paires, si observan, es la cantidad. La cantidad va a ser la misma y es la cantidad del año base. Y ahora entonces en el numerador lo que sí cambia es el precio. Ahora vamos a tomar el precio del año base de cada artículo. En este caso, para el producto A me quedaría 10 por 1,500, más para el segundo producto sería 20 por 4,300. Para el tercer producto son 50 por 3,000. Y finalmente para el producto D son 150 por 2,500. Si observan,
son operaciones bastante sencillas. Lo único que sí debemos de tener cuidado de identificar correctamente el valor de P1, P0 y Q0. Habiendo identificado en forma correcta esas tres variables, lo demás son sencillas operaciones y en el paso siguiente, pues lo único que tenemos que hacer es resolver esas multiplicaciones, que sería 13 por 1500, 19.500, más 19 por 4.300 nos da 81.700 y así sucesivamente. Yo normalmente se los desgloso así para que vayan observando cómo se hacen los cálculos. Sin embargo, si quieren hacer toda la operación completa en un solo paso, no hay ningún inconveniente. De tal manera que la última operación nos queda 654.200 entre 626.000 por 100 y eso nos da un resultado de 104.5. Es recomendable que podamos redondear nuestras cifras a 2 dígitos. En este caso, para la operación de este ejemplo, el resultado daba 104.54, entonces se redondea a 104.5. Vamos con el índice de precios de Pache. Aquí, si recuerdan en la definición, nos decía que prácticamente era muy similar al de las Pérez, pero que las cantidades utilizadas eran las del periodo a evaluar. Entonces, si prestan atención a la fórmula, sigue siendo sumatoria de P1, pero ahora se multiplica por Q1. Y lo mismo para el numerador, sumatoria de P0 por Q1. ¿Qué significa esto? Que vamos a multiplicar los precios por la cantidad del periodo a evaluar. Y hacemos el mismo desarrollo. Aquí les pongo el desarrollo de estas sumatorias, donde se involucra cada uno de los productos. Quedaría P1 por Q1 del producto A más P1 por Q1 del producto B más P1 por Q1 del producto C y así sucesivamente. Y en el numerador, en vez de P1, anotamos P0. Vamos a ver cómo queda la sustitución. Y nuevamente identificamos en el numerador los precios del periodo a evaluar, que en este caso es 2019. Si observan es 13, 19, 51 y 160 para cada producto respectivamente. Y ahora cada uno de esos precios lo multiplicamos por la cantidad de ese mismo periodo a evaluar. Entonces es 13 por 1.600 más 19 por 4.500 más 51 por 3.600 más 160 por 2.600. Entre la fórmula me dice que es P0 por Q1. Entonces, nuevamente mantenemos las cantidades, tanto el numerador como el denominador, y lo que cambiamos es el precio. Ahora ponemos el precio del año base, que es respectivamente 10 para A, 20 para el producto B, 50 para el producto C y finalmente 150 para el producto D. Y ya tenemos todo el desarrollo de las sumatorias que me pide mi fórmula del índice de precios de Pache. Hacemos las operaciones respectivas. Reitero, si no quieren hacer paso por paso y quieren meter todo en Excel directamente o en calculadora, adelante, no hay ningún problema. Finalmente, la última operación nos queda 705.900 entre 676.000 por 100, nos da un índice de Pache de 104.42. Finalmente, tenemos el índice de precios de Fisher. Y habíamos quedado que es un promedio geométrico. Lo que tenemos que hacer es multiplicar primero el índice de precios de las Pérez por el índice de precios de Pache que obtuvimos y a ese resultado le sacamos la raíz cuadrada, como lo marca aquí en la pantalla la fórmula. Vamos a ver entonces cómo queda la sustitución. Índice de precios Fisher es igual a la raíz cuadrada de IPL. Y de acuerdo a los cálculos que hicimos, el índice de precios de las Pérez es 104.5 por el índice de precios de Pache, que es 104.42.
les recomiendo primero hacer la multiplicación y después sacar la raíz cuadrada. Aquí, el resultado final de esa operación de 104.5 por 104.42, raíz cuadrada, nos da un valor de 104.46. Y esos son los 3 índices de precios que ustedes van a aplicar en su actividad entregable. Me voy a regresar un poquito, nada más para ver la diapositiva donde resumimos las fórmulas. Entonces, reitero, la única diferencia en el cálculo para el índice de Las Peirés y el de Pache es que para el de Las Peirés utilizamos las cantidades del periodo base o del año base, y en el de Pache utilizamos las cantidades del periodo a evaluar. Entonces, tengan mucho cuidado al momento de sustituir en su fórmula y, obviamente, al momento de identificar los datos que les proporcione el problema que van a trabajar. Y el más sencillo, considero que es el de Fisher. Ya lo único que tienen que hacer es multiplicar esos dos datos calculados y obtener la raíz cuadrada. ¿Dudas, chicos? Yo quisiera una pequeña pregunta, maestra. Adelante. No sé si me escucho. No sé si sepa usted si nos puede compartir una formulita para la raíz cuadrada, es decir, para no estar, por ejemplo, este número por este, si me da, este por este no me da. No sé si sepa usted alguna formulita. En Excel tienes que poner, bueno, la forma que yo me sé, tienes que poner igual en tu celda, vas a poner igual. Después vas a poner la palabra completa potencia. Sí. Potencia, vas a poner la cantidad. Bueno, identificas si tienes la cantidad en otra celda, seleccionas la celda, sí. Vas a poner una coma, vas a poner un medio y cierras el paréntesis. Repito, te va a quedar igual, el igual, la palabra potencia, abres un paréntesis, seleccionas la celda de donde tengas la cantidad a la que le quieres sacar la raíz cuadrada, pones una coma, después pones un medio, o sea, la fracción de un medio y cierras el paréntesis, le das enter y te va a arrojar la raíz cuadrada. ¿Ok? Gracias, maestra. Ok, pues voy a dar por terminada la sesión. Agradezco su tiempo. Les recuerdo que en la siguiente videoconferencia, que es la siguiente semana, vamos a estar viendo el otro tema del módulo 3, que es correlación. Pues los espero el siguiente martes a las 8:30. Agradezco su tiempo, como siempre. Gracias por su compromiso y nos vemos el siguiente martes. Gracias por su asistencia, chicos. Hasta luego, bye.